Los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semillas en la tierra. Él duerme de noche y se levanta en la mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto de meter la hoz, porque ha llegado la siega, dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber vivido estas 3 jornadas de solemnidades en el marco del tiempo ordinario, tanto la solemnidad de la Santísima Trinidad, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, 3, digamos, vivencias del misterio de lo divino tan importantes para nuestra vida de fe. Hoy como que retomamos el ritmo de lo que llamamos el tiempo ordinario, que significa lo cotidiano, ¿no? Es el tiempo para entrar en la cotidianidad de la vida de Jesús, su magisterio, su ministerio, sus enseñanzas, sus discursos, sus milagros. Ese trasegar misionero de Jesús en su día a día. Y en ese marco nos encontramos hoy justamente con este capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, donde el Señor nos está hablando de las parábolas del reino. Y es importante aquí empezar por clarificar ambas cosas. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Digamos, es su método de predicación. La parábola es el recurso a los elementos justamente de la cotidianidad de la gente, lo que está al alcance de su vida diaria, para, tomando esos elementos, enseñarles y llevarlos a la fe, a partir de comparaciones, a partir de historias y narraciones que se fundan en esas vivencias diarias de la gente, en lo que tenían al alcance de la mano. En este caso hoy nos damos cuenta que ese recurso es el recurso a lo rural. Por supuesto que Jesús y el tiempo de Jesús en aquella época, su tierra, era principalmente lo rural.
y acude a estas figuras agrarias de las semillas. Seguramente, si tuviéramos la presencia física de Jesús en nuestro tiempo predicando, pues se valdría de lo diario, de lo de hoy, y seguramente utilizaría muchas figuras propias del mundo urbano, de la modernidad, de la tecnología, de lo que nosotros tenemos todos los días. Eso es lo primero. Segundo, nos habla del reino, y es interesante que cuando Jesús habla del reino, no lo hace directamente, sino a través de aproximaciones. Él no nos dice qué es el reino, sino a qué se parece el reino. No nos dice el reino de Dios es esto, se parece a. Y en este caso nos dice que el reino de Dios se parece a un sembrador. A lo que hace el sembrador que pone una semilla, pero que esa semilla, al ponerla en la tierra, empieza un proceso que ya no depende totalmente del sembrador. El sembrador pone la semilla, pero la semilla ya tiene todo el potencial suficiente para desarrollar un dinamismo que la haga luego generar una vida que se transformará en un árbol que dará frutos, etc. Duerma, esté despierto, esté presente o ausente el sembrador, la semilla seguirá su camino, el rumbo de lo que hay en ella. Y esto tiene para nosotros una implicación, así es nuestra vida en Cristo. Todos hemos recibido como campo de Dios una siembra. Hemos sido sembrados por Dios. Dios ha sembrado en nosotros algo que tiene ya un dinamismo. Digámoslo de otro modo, en lo que nos ha dado el Señor al crearnos en su acto creador, ha puesto en nosotros todo lo suficiente para que se desarrolle en nosotros la persona, la humanidad, el ser humano querido por el Señor. Dios nos ha dado inteligencia, voluntad, libertad, tantas cualidades que hemos de saber descubrir a medida que vamos creciendo, como sucede con un árbol, para que se vaya dando en nosotros la realización de esa humanidad querida, de ese proyecto de Dios querido en nosotros. Consecuencia para nuestra vida diaria. No podemos estar esperando que todo nos caiga del cielo. Ya Dios nos dio todo. Lo que tenemos es que discernir con el auxilio del Espíritu Santo justamente cuáles son esas potencialidades que Dios nos ha dado. Encontrarnos con nuestras cualidades, reconocerlas y hacer uso de ellas para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento humano y cristiano. La vida necesita, el mundo necesita hombres y mujeres conscientes de los dones que Dios les ha dado y trabajando para ponerlos a fructificar. Recordemos la parábola de los talentos. Pero la segunda figura es la figura del grano de mostaza. La más pequeña de las semillas, dice el Señor. Seguramente era la semilla más pequeña conocida, puede haber más pequeñas que esas, pero era la más pequeña conocida en la cultura y el ambiente de Jesús. Y algo tan pequeñito puede llevar a un árbol que luego incluso las aves del cielo vienen a anidar en ellas. En la vida en Cristo, nada sobra. En la vida en Cristo, aún las cosas más pequeñas son grandes
y cuentan para Dios. San Francisco de Asís creo que captó muy bien el sentido de esta espiritualidad, de la simplicidad, de la sencillez, de transformar la vida y transformar al mundo a partir de pequeñísimas, a veces muy humildes acciones. La grandeza de lo pequeño. Y es lo mismo que ha desarrollado también en su pensamiento teológico el Papa, hoy Papa emérito Benedicto XVI, lo que muchos estudiosos de su teología llaman justamente la teología del grano de mostaza. Hay un libro dedicado a estudiar la teología del Papa Ratzinger que se llama así, El misterio del grano de mostaza. Para el Papa Benedicto XVI, en la Iglesia tenemos que trabajar desde la lógica de lo pequeño, entendiendo que Dios es el método de Dios, el método de las pequeñas cosas que van produciendo grandes transformaciones y grandes obras. Así debemos actuar en la lógica del reino los hijos de Dios, los hijos e hijas de Dios. En la Iglesia, hoy en nuestros procesos evangelizadores, cada vez reconocemos esa lógica, esa importancia de lo pequeño, las pequeñas comunidades, pasar de una lógica de una pastoral de masas a una pastoral de pequeña comunidad. Pastoral de multitudes, no la abandonamos, pero también le damos importancia al acompañamiento, a la dirección espiritual, a lo personal, porque allí se empieza a forjar una relación y una transformación. Hermanos y hermanas, démosle valor a las pequeñas cosas de cada día. No esperemos transformaciones radicales de un momento a otro, porque a veces sufrimos mucho por esto en nuestra vida, pidiéndole a Dios liberarnos de cosas con las que tenemos que convivir, de luchas, de lo que San Pablo llamaba ese aguijón en la carne. Y de pronto tenemos la falsa ilusión de creer que eso puede cambiar mágicamente de un momento a otro. Pero la conversión es un proceso permanente, diario, de pequeños trabajos, de pequeñas prácticas de cada día. Paso a paso se pueden recorrer kilómetros. A saltos nunca lo vamos a lograr. Esa es la lógica que debemos integrar también en nuestra espiritualidad cristiana. Pidamos al Señor poder entender este dinamismo del reino y poderlo vivir y encarnar todos los días en nuestra vida. Que así sea. Amén.